el privilegio de sufrir por Cristo. Amén. También le damos la bienvenida a Leti y el Eduardo. Bienvenidos, bienvenidos. Amén. Amén, amén. Déjame comenzar, hermanos, con algunas preguntas, ¿ok? Algunas preguntas. La pregunta es, ¿cómo debe responder el creyente a sufrimiento? ¿Cómo debe responder el creyente al sufrimiento? Aquí vamos a leer que Pedro tiene mucho que decir sobre el sufrimiento. Recordemos, hermanos, mientras Pedro escribe esta carta, Nerón tenía cristianos cubiertos con alquitrán y quemados en la hoguera para iluminar su jardín. Estos cristianos necesitaban escuchar que el sufrimiento era parte de la voluntad de Dios y que no debían sorprenderse por ello. También estos cristianos necesitaban entender cómo responder. Hermanos, ¿cómo deberíamos responder a que los amigos se burlen de nuestra fe? ¿Cómo deberíamos responder cuando a veces incluso nuestras familias no nos entienden? Bueno, Pedro habla de eso en este pasaje. Es bueno, hermanos, recordar que fue Pedro quien ante la posibilidad de sufrir por Cristo lo negó en su hora más grande. Sin embargo, ahora este apóstol no solo está dispuesto a sufrir, sino que también prepara a otros creyentes para que sufren. Cristo le dijo después de haber regresado de su negación que debía fortalecer a los hermanos. Eso dice en Lucas 22. Ahora el Pedro está haciendo esto en esta epístola. Amén. Con eso, hermanos, por favor, vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 19, para comenzar aquí. Ok, 1 de Pedro 4, 12 a 19. Aquí hablando de padeciendo como cristianos, ¿no? Aquí dice, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña o aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo del juicio, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde perecerá el impío y el pecador? De modo que los padecen según a la voluntad de Dios, encomienden sus almas a fiel Creador y hagan el bien. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Otra oportunidad, Señor. Oro por el don de la enseñanza, Señor, para que las palabras que salgan de mi boca, Señor, provienen directamente de tu corazón. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender este tema, hablando de sufrimiento. También oramos por todos en el mundo que no tienen una relación personal con Jesucristo.
Y ellos que han viendo este mensaje, si no tienen amigos, si no tienen una relación con Jesucristo, oramos este día que los recibes a tu Señor y Salvador. Gracias por esta palabra, este mensaje, Señor. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, todo cristiano que vive una vida piadosa experimenta una cierta cantidad de persecución, ya sea el trabajo, la escuela, vecindario, quizás incluso en la familia. Hay personas que resisten a la verdad y se oponen al Evangelio de Cristo. No importa lo que haga un creyente o que diga, hay personas que encontrarán fallas y criticarán este tipo de estilo de vida. Pablo habló sobre este tipo Pedro habló de este tipo de persecución normal en la primera parte de su carta. Pero aquí Pedro nos da a nosotros como creyentes 4 instrucciones a seguir de la inevitable prueba de fuego. Porque aquí en esta sección Pedro explicó acerca de un tipo especial de persecución como una prueba de fuego que está a punto de alcanzar a toda la iglesia. Amén. Y estas instrucciones, los 4 son, número 1, espera sufrir. Expect to suffer. Regocíjese en el sufrimiento. Número 3, examine su vida. Y número 4, comprométete completamente con Dios. ¿Okay? Bueno, hermanos, antes de escuchar un vistazo más de cerca a estos versículos en Pedro 1, en 1 de Pedro, por favor, vamos al libro de Juan, por favor. Libro de Juan, capítulos 17, versículos 14 a 19, por favor. Y aquí Jesús está orando al Padre por todos los creyentes. Aquí Jesús nos dice que nosotros como sus discípulos vamos a enfrentar persecución de aquellos en el mundo. En el Juan 17, versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra hablando al Padre, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Hermanos, en esta maravillosa oración, Jesús nos dice que a esperar como discípulos suyos, ¿no? A esperar aquí. Y eso nos lleva a la primera instrucción de Pedro. Espera sufrir. Espera sufrir. Aquí vamos a ver estos versículos otra vez, ¿ok? Vamos a primero de Pedro 4:12. ¿Ok? 4:12. Espera sufrir. Dice, Pedro dice, amados, no se os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña o aconteciese. Aquí, hermanos, Pedro nos recuerda que debemos de esperar esta persecución, el sufrimiento que está por venir. Bueno, en otra tradición se dice así, queridos amigos, dice, no se sorprenden de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. No es algo extraño, hermanos, para nosotros.
Hermano, la persecución no es algo o no debería ser algo extraño en la vida cristiana. Amén. Hay unos que hablo con muchos, ¿no? Y me habló un hermano hoy y me dijo, estaban luchando en mi vida con esta y con esa. ¿Sabes qué, hermano? Cada rato me hablas tú. Cada año me hablas, ando luchando con algo en tu vida. Andas luchando con pecado, le dije. Y siempre cree que nomás de ser un cristiano que todo va a salir bien. No, hermanos. No, es una vida sagrada, ¿no? Sagrada a Dios. Pero también nosotros, si, como dije antes, si jugamos con ese pecado, no me quitas todo, Señor, me gusta esto. Este te va a destruir si lo dejas crecer más y más. Y no le dije directamente, ¿sabes qué, hermanos? No me dejes que anda luchando, ¿ok? Porque te gusta este pecado. Que necesitas tú es crucificarlo una vez para todo, ¿ok? Y déjalo y dalo al Señor. Hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia, el pueblo de Dios ha sufrido a manos de los incrédulos. Nosotros como cristianos obviamente somos diferentes de los incrédulos, pero hermanos, este tipo de vida diferente debería producir un estilo de vida diferente. Hay muchos que dicen que son cristianos. Yo soy diferente, pero hermano, vives como el diablo aquí. ¿Cómo es diferente? Tu estilo de vida, siempre andas en la cantina, siempre andas con las mujeres, siempre andas para acá. ¿Cómo es diferente eso? Por favor, hermano, nos damos cuenta que el mundo está mirando eso. Si andas trabajando en uno, trabajas y no saben que es cristiano y tienes ya 6 meses ahí, ¿sabes qué, hermano? ¿Cómo se dice en inglés? Shame on you. Pues no digan, soy cristiano. No digan que soy cristiano. Sí, pero soy diferente, ¿no? Soy diferente. ¿Tu estilo de vida es diferente del mundo? Tu estilo de vida trae gloria y honor a Dios. Si no, hermanos, oran al Señor para que te cambie, ¿no? Porque está en un camino muy peligroso. Mucho lo que sucede en el mundo depende de la mentira, el orgullo, el placer y el deseo ¿de qué? De obtener más. Siempre el mundo quiere más. Pero para el cristiano dedicado al Cristo, construye su vida sobre de la verdad o la palabra de Dios, con la humanidad, con santidad, el amor y el deseo de glorificar a Dios. Y este conflicto se ve en todas las páginas de la Biblia, todas las páginas. También, hermano, hay algo que todos debemos guardar como recordatorio. Después de la caída del hombre, el Adán, Dios declaró la guerra a Satanás. Y el Satanás ha estado atacando a Dios a través a su pueblo desde entonces. Está atacando a nosotros, los hijos de Dios. Hay algo que a menudo olvidamos, hermanos, que nosotros como creyentes somos extranjeros y peregrinos en un mundo extraño, donde Satanás es el Dios y el príncipe. Todo lo que hacemos que glorifica a Dios enfurece al enemigo y por lo tanto ataca. Ahí vienen las atacas, ¿no? Como creyentes, la persecución no debería ser algo extraño. De hecho, hermano, cuando lo piensas, la ausencia de oposición satánica y la ausencia de sus ataques, eso sería algo extraño.
Hermanos, si no andas luchando, peleando, batallando con el Satanás en tu vida, es posible, hermano, que el Satanás no te conoce, porque él sí conoce a los verdaderos creyentes, ¿no? Hablando con los hombres que en mi clase de discipulado, me dicen como una mes en el estudio, me dice que hey, pastor, ando luchando con muchos ataques del Satanás. Y eso, dime, no, pues hermano, ¿sabes qué? El Satanás ya te conoce. Antes no se dio cuenta de ti. Satan didn't have you in his mind because you were no threat to him. But now, cuando creces más y más en Dios, no pienses que Satanás te va a dejar solo, ¿no? No, aquí vienen los ataques fuertes. Pero hermanos, somos cristianos, somos hijos de Dios. Que no, nosotros tenemos el Señor, tenemos el Dios. Amén. Bueno, casi todos ustedes han sido atacados una vez por Satanás. Amén. Hay un principio interesante que he aprendido, hermanos. Este es el principio. Cuanto más me acerco a Dios y más deseo crecer en mi relación con Él, parece que Satanás me ataca más. ¿No has experimentado eso? Cuando estoy en la Biblia, cuando estoy haciendo las cosas de Dios, cuando quiero crecer en mi relación con el Señor, aquí viene los ataques, gracias de que se vienen, ¿no? Amén. Por favor, con eso, hermanos, ven conmigo al libro de 1 de Corintios, por favor. Capítulo 10, versículo 13, para leer lo que dice aquí el Pablo. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, en otra traducción se dice así, dice, las tentaciones o los ataques que enfrentan en su vida no son distintas, ellos no son extraños, las que os atraviesan, y Dios es fiel, no permite que la tentación o el ataque sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él, el Señor, les mostrará una salida para que puedan resistir. Amén. El Señor ahí está, hermanos, juntos con nosotros. Muchas veces, hermanos, la mentalidad de algunos creyentes cuando pasan por estas pruebas es que piensan que están siendo castigados o por algo que hicieron o no hicieron. Oh, estoy castigado porque no oré con ese hermano. Me dijo el Señor que orara con él. No, come on. Hay algunos que piensan también, hermanos, que es algo simplemente sucede accidentalmente. Hermanos, cuando aprendamos a abrazar estas situaciones como momentos diseñados por Dios para ayudarnos, para moderarnos y conformarnos a la imagen de Cristo, es cuando descubriremos que en esos momentos Dios está refinando nuestra fe. Y cuando aprendamos a confiar en Él a través de este proceso, nuestra fe saldrá más fuerte que antes. Amén. Pero también, hermanos, hay algo más que debería tenerse en cuenta. Es importante señalar que no todas las dificultades de la vida son necesariamente prueba de fuego. Hay algunas dificultades que son simplemente parte de la vida humana y casi todo el mundo las experimenta. Desafortunadamente, hay algunas dificultades que nos traemos a nosotros mismos debido a la desobediencia y el pecado. Pero para dejarlo claro una vez más, las pruebas de fuego de las que habla el Pedro aquí en versículo 12, vienen porque somos fieles a Dios y defendemos lo que es correcto. Amén. Es porque llevamos ese nombre de Jesucristo que el mundo perdido nos ataque. Me gustaría compartir con ustedes uno de mis versos favoritos que nos da una perspectiva clara
de esta primera instrucción de Pedro. Por favor, vamos al libro de Filipenses 1 a 29. Filipenses 1, 29. Uno de mis versos favoritos, ¿ok? Aquí dice, en otra traducción dice, pues a ustedes el Señor les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, o no el privilegio de creer en Cristo, sino también el privilegio de ¿qué? De sufrir por Él. Es un privilegio, hermanos, para sufrir por Cristo. Amén. Bueno, continuemos en el libro de Primero de Pedro. Aquí llegamos a la segunda instrucción. Regocíjese en el sufrimiento. Rejoice in your suffering. En 1 Pedro 4, 13 a 14. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gozáis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, del mundo, es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Amén. Por favor, acompáñenme al libro de Santiago para leer lo que dice sobre este importante principio. Amén. Santiago 1, versículos 2 a 4, por favor. Santiago 1, 2 a 4. Dice aquí, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a la prueba de la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, dice. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. Y no les faltará nada. Cuando leemos el libro de Santiago, no comienza con alegría, hermanos, cuando enfrentamos ese problema. Esta es una de las muchas cosas sobre el cristiano que el mundo no puede entender. ¿Cómo pueden producirnos gozo en las circunstancias difíciles? Bueno, es porque el mundo nunca ha experimentado la gracia de Dios. Amén. No comprende que es un honor y un privilegio sufrir con Cristo y ser tratados por el mundo como lo trataron a Él. Pero también hay algunos creyentes que ellos mismos aún no comprenden este privilegio. Bueno, no todo creyente crece hasta el punto, escúchame por favor, no todo creyente crece hasta el punto en que Dios puede confiarle este tipo de experiencia. Sí, hermano, si no eres fiel a Dios, déjame decirte con todo mi corazón. Hay chance, hermano, que el Señor no te va a usar. Sí, el deseo de Señor sí quiere usarte, pero si no es fiel, ¿tú crees que te va a usar a ti para ministrar a otros? Y hay muchos cristianos, hermanos, que se llaman cristianos. Pues no, a mí no me habla el Señor. Eri, ¿te habla el Dios a ti? Martín, ¿a ti? Oh, siempre, todo el tiempo, no. Claramente me habla el Señor. Aquí, mira, me habla. Pero hay muchos que no. Y déjame leer esto otra vez. No todo creyente crece hasta el punto en que Dios puede confiarle este tipo de experiencia. Man. Por eso Santiago nos dice, cuéntalo todo con alegría.
Considere esta prueba como una gran oportunidad de gran gozo. Es una oportunidad para que nuestra paciencia crezca. Tuve años, hermanos, aprendiendo esto. Otra vez, Señor, ¿qué hice ahora? ¡Wow! ¿Por qué? ¿Qué hice? Así está en la mente de muchos. Pero cuando aprendí este principio, ¿sabes qué, Señor? No, ¿sabes qué? ¿Tú qué quieres que me enseñas algo? Por favor, déjame que mis ojos se queden abiertos para aprender, para tú enseñarme que tú quieres decirme. Pero hay muchos que dicen, no, Señor, otra vez. Bueno, hermanos, me gusta compartir algunos puntos sobre el sufrimiento por Cristo aquí. Número 1, nuestro sufrimiento significa comunión con Cristo. Como compartió el hermano Eri la semana pasada, cuando los niños, los jóvenes hebreos fueron arrojados al horno de fuego, no fueron solo ellos que descubrieron que no estaban solos, sino que aquellos en el mundo descubrieron que Jesucristo estaba ahí con ellos. Estos jóvenes no sabían que ¿sabes qué? Aquí me voy. Sí sabemos que el Señor puede salvarnos. Y cuando lo echaron, no. Aquí estaba el rey, no, Nabucodonosor. ¿Qué nos metemos 3? Sí. ¿Y por qué hay 4? Ahí estaba Jesucristo. No solamente los 3 vieron a Jesús ahí bailando en un fuego, no, bailando. Pero el rey, el mundo lo vio también. Ya sabe la historia, ¿no? Número 2, nuestro sufrimiento significa gloria en el futuro. El mundo cree que la ausencia de sufrimiento significa gloria, pero la perspectiva de un cristiano es diferente. La prueba de nuestra fe hoy es la seguridad de la gloria cuando Jesús regrese. Amén. Aquí un punto muy importante que debemos entender aquí, hermanos. Un punto muy importante. Dios no va a reemplazar el sufrimiento por la gloria. No, más bien transformará el sufrimiento en gloria. God is not going to take you out of this flame, out of this test. It is that very test He is going to use to transform you. Pero nosotros no tenemos la paciencia. Hay muchos que no tienen paciencia para ese proceso. Ese proceso se llama santificación. Un ejemplo, déjame darte un ejemplo. La cruz. La cruz que le dio a Jesús vergüenza y dolor también trajo ¿qué? Victoria, poder y gloria. Gracias a Dios. Bueno, número 3, nuestro sufrimiento nos permite glorificar el nombre de Jesucristo. Es interesante, hermanos, que el mundo no tenga ningún problema con todas las demás religiones que existen. ¿Saben eso, hermanos? No tienen problema con este. Pero sí tienen un problema con el cristianismo, ¿no? Y siempre lo ha tenido. El mundo tiene un problema con ese nombre, el nombre de Jesucristo. Nuestra, hermano, autoridad está en el nombre de Jesús. Y Satanás odia ese nombre. Cada vez que sufrimos por el nombre de Cristo, tenemos la oportunidad de darle gloria a su nombre. Por favor, recuerden eso. Es una oportunidad, Señor, para darte gloria. Si me quedo enfocado, si me quedo dedicado en ti, Señor.
Por eso Pedro nos da esta instrucción: regojíjese en el sufrimiento. Bueno, ahora llegamos a la instrucción número 3 de Pedro. Examine su vida, dice. Examine su vida. Con eso, por favor, vamos a 1 de Pedro 4, versículos 15 a 18. Ok, y aquí dice Pedro, dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Wow, amén. Hermanos, son los momentos de nuestras pruebas de fuego cuando tendemos a prestar más atención a nuestra relación con Dios. Bueno, déjame ponerle en esta manera. Okay. En el horno de la persecución y sufrimiento, a menudo tenemos más luz mediante la cual podemos examinar nuestras vidas. Cuando experimentamos un fuego, no un problema, a veces que damos cuenta que estoy bien con el Señor. Aquí examinamos el corazón, estoy bien con el Señor. Pero cuando todo está bien, está saliendo bien, todo va bien, no damos cuenta del Señor. Señor, no necesito. Hay algunos que dicen eso, pero cuando llegan los fuegos del fuego, ¿no? Ok. Ahí tienes mi atención, Señor. La prueba de fuego es un proceso de refinamiento, mediante el cual Dios elimina cualquier impureza y luego nos purifica. Es un proceso, hermanos. Como oro, ¿no? Cuando rifan el oro, ¿no? En el horno, ponen ahí y venga la impureza y luego se queda puro. Aquí Pedro menciona que el juicio de Dios comienza en la casa de Dios. Comienza en la iglesia. Esta verdad debe motivarnos, hermanos. Motivarnos a ser tan puros y obedientes como vivimos para Cristo. Hay varias preguntas que debemos hacernos al examinar nuestras vidas. Número 1, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy sufriendo, Señor? El hecho de que seamos cristianos no es garantía que escaparemos de las consecuencias normales de nuestras malas acciones. Cuando Abraham, David, Pedro y otras personas en la Biblia desobedecieron a Dios, sufrieron por ello. Asegurémonos de que estamos sufriendo porque somos cristianos y no porque somos criminales. Como dije antes, hay muchos cristianos viviendo en el mundo, sufriendo y piensan que ese es sufriendo por Cristo. No way. Nosotros creyentes debemos tener cuidado de no confundir los dos. Cuando desobedecemos las leyes del hombre y las leyes de Dios, sufriremos las consecuencias. Amén. No todo, hermano, el sufrimiento se atribuye a la voluntad de Dios. Parte del sufrimiento tiene que ver con el orgullo y la arrogancia. Vale la pena repetir la pregunta: ¿por qué estoy sufriendo? Las instrucciones de Pedro son claras sobre esto. Bueno, veamos nuevamente el versículo 15, 16, por favor. En otra tradición se dice, versículo 15 dice: sin embargo, si sufren,
que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Versículo 16 dice, en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, si vamos a sufrir, sufrimos por Cristo, ¿no? En nombre de Cristo. Aquí, hermanos, el versículo 16 tiene un buen punto al examinarnos a nosotros mismos. Hermanos, ¿es posible que la razón de su sufrimiento sea porque se avergüenza de conocer a Cristo como su Salvador? Is it possible you're suffering because you're ashamed of Jesus Christ? Como dije antes, si anda trabajando en un trabajo y ya tiene 6 meses ahí y nadie sabe que es cristiano, no, eso no está bueno, hermano. Porque nosotros como creyentes somos una luz. Amén. Somos una luz. Bueno, Pedro nos dio un buen ejemplo de eso. Cuando negó a Jesús 3 veces, ¿no? Obviamente Pedro se llenó de remordimiento. Y luego se le dio a Cristo la oportunidad de ser restaurado. Me gusta lo que dice el Pablo en Romanos 1:16. Dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. Hermano, permíteme ponerlo de esta manera. ¿Te da vergüenza ser cristiano? Siempre escondiéndose de sus amigos en el mundo, con la esperanza de que no descubran que es cristiano. Es triste decirlo, pero hoy en día hay muchos cristianos de este tipo en muchas iglesias. Shh, hermano, no dice nada. Shh. La iglesia es una cosa, aquí otra cosa. Bueno, el punto final que el Pedro está haciendo al examinarnos a nosotros mismos se encuentra en estos versículos 17 a 18. Dice, pues ha llegado el tiempo de juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Amén. Hermanos, estos versículos deberían darnos un sentido de urgencia para compartir el Evangelio con los perdidos de este mundo. Como hijos de Dios, aquellos que le recibieron, enfrentaremos pruebas de fuego en nuestra vida. Pero aquellos que no conocen a Dios, enfrentarán la ira de Dios. Wow. Wow. En estos versículos, Pedro comparte esto con los creyentes. Los tiempos de persecución o sufrimiento son momentos de oportunidades para testificar a los demás, incluso a los que los persiguen. Amén. Como cristianos no buscamos venganza de los que han lastimado. Debemos orar por ellos y tratar a llevarlos a Jesucristo. Hermanos, a examinar nuestro corazón. Ustedes donde están pueden decir con sinceridad que tienen un corazón por los perdidos del mundo. Tienen un corazón por los perdidos del mundo. Aquí dice Pedro. Bueno, gracias a Dios. Hemos llegado a la instrucción número 4 de Pedro. Dice, comprométete completamente con Dios.
Primero de Pedro 4, 19. Dice, de modo las que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. En otra tradición le dice, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Amén, nunca les fallará. Hermanos, este versículo nos recuerda, hermanos, que somos valiosos para Dios. Él nos hizo, nos remedió, vive en nosotros, nos guarda y nos protege. Pero también este compromiso no es una acción única, una vez, ¿no? Sino que debe ser una actitud constante. Este compromiso involucra cada área de nuestra vida y cada hora de nuestra vida. También, hermanos, es interesante que Pedro se refiera a Dios como un creador fiel, en lugar de un juez fiel o incluso un salvador fiel. Porque Dios, el Creador, satisface las necesidades de su pueblo. Él es el Creador quien proporciona alimento y ropa a sus hijos perseguidos y quien los protege en tiempos de peligro. Amén. En esta maravillosa porción de las Escrituras, Pedro nos da algunas instrucciones prácticas de cómo el sufrimiento por Cristo es un privilegio maravilloso. Amén. Nos dice que esperemos sufrir por Cristo. Nos recuerda que debemos regocijarnos en tiempos de sufrimiento. También nos desafía a examinar nuestras vidas como verdaderos creyentes de Jesucristo. Y finalmente, se nos recuerda que debemos mantenernos totalmente comprometidos con Cristo. Amén. Hermanos, lo mejor está por venir. ¿Creen eso? El mejor está por venir. Vivimos en tiempos bendecidos, hermanos. Antes que Dios derrama su ira sobre este mundo malvado, una prueba de fuego vendrá a la iglesia para unirla y purificarla, para que podamos ser usados como fuertes testigos para ministrar a los perdidos de este mundo. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, hermano? Ya cuando viene la gente, ¿estamos listos para compartir el evangelio con ellos? Entonces, hermano, no hay nada que debemos temer si estamos sufriendo en la voluntad de Dios. Nuestro fiel Padre Creador nos acompañará victoriosamente. Amén. Hermanos, es un privilegio sufrir por Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Estas instrucciones, Señor, de Pedro. Ayúdanos a vivir nuestras vidas para darte gloria, Señor. Oramos, Señor, por oportunidades para ministrar a otros. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, como tuyo, Señor, que ama a los perdidos. También, Señor, oramos para la iglesia general, que hay muchos que andan jugando, Señor, con el pecado. Oramos de tu Espíritu Santo, para tu Espíritu Santo que los toque sus corazones. Para claramente decirles que no están viviendo correcto. No están viviendo en tu voluntad, Señor. Gracias por todos los que están aquí. Gracias por todos viendo. Amigos viendo, si no tienen una relación personal con Cristo, hoy es el día de salvación. Fíjense, hermanos, lo que está pasando en este mundo. La confusión, el miedo, el caos. ¿Piensas tú que se va a poner mejor? No, amigo, no.
se va a poner peor. Y solo la solución de que busca este mundo es en Jesucristo. Por favor, no dejas que ese día se pasa sin recibirlo. Por favor, ahí donde vives tú, busca una iglesia cristiana y habla con alguien ahí. Y abre tu corazón a Jesucristo para recibirlo a tu Señor y Salvador. Oramos por usted. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Oramos todo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén.